25 de febrero de 2022. Una mañana cualquiera en el Golfo de Paria, frente a la costa sur de Trinidad y Tobago. Las olas parecían tranquilas, el sol apenas tocaba la superficie del agua. Todo indicaba que sería una jornada como tantas otras. Pero bajo ese mar, lejos de la vista del mundo, se estaba gestando una tragedia. Una que dejaría cicatrices profundas. Una que todavía hoy clama por justicia. 5 buzos industriales iniciaban su jornada laboral. Eran parte de un equipo técnico altamente capacitado, contratado para realizar tareas de mantenimiento dentro de una enorme tubería submarina. Un trabajo peligroso, sí, pero rutinario para quienes viven en el mundo de la ingeniería subacuática. Nada en ese momento les hacía imaginar que uno de ellos no saldría caminando, sino arrastrándose entre cortes y oscuridad, y que los otros jamás volverían. Qasim Ali Jr., Yusuf Henry, Rishi Nagasar, Faisal Kurban y Christopher Boodram. 5 nombres que hasta entonces eran solo parte del engranaje anónimo que mueve la industria energética de Trinidad y Tobago. Pero ese día, sus vidas quedarían marcadas por una cadena de errores, silencios y omisiones. Ese día comenzó el accidente de buceo en Paria. La operación era sencilla: instalar o retirar un tapón inflable dentro de una tubería de gran diámetro, parte de un sistema de oleoductos, una estructura de acero sumergida a varios metros de profundidad, donde las condiciones lo cambian todo. Presión, visibilidad, tiempo, cualquier fallo, por mínimo que sea, puede ser la diferencia entre salir con vida o no salir nunca. Los 5 hombres descendieron a la cámara hiperbárica, respiraban oxígeno artificial. Su mundo era ahora un túnel oscuro, metálico, cerrado, donde el ruido de cada burbuja parecía ensordecedor. Y sin embargo, lo que ocurrió fue absolutamente silencioso. Nadie en la superficie supo lo que pasaba, ningún monitor alertó, no hubo una alarma. Solo de pronto los hombres desaparecieron. La presión no había sido liberada correctamente. La diferencia entre el interior y el exterior de la tubería generó un violento efecto de succión. Los 5 buzos fueron absorbidos hacia el interior del ducto con una fuerza brutal, arrastrados como si fueran hojas por un torbellino invisible, y dentro del acero comenzó la lucha por sobrevivir. Lo que ocurrió en las horas siguientes es casi imposible de imaginar. Oscuridad total, confusión, dolor físico, falta de oxígeno, gritos ahogados y el silencio que envuelve todo bajo el mar. Solo uno logró escapar: Christopher Boodram. Con heridas en todo el cuerpo, sin visibilidad, con apenas aire, reptó durante 3 horas por la tubería hasta encontrar una salida. Fue rescatado, pero sus compañeros ya no estaban con él. Esta es la historia de lo que ocurrió antes, durante y después del accidente. Un relato real, crudo, doloroso y necesario, porque no solo es una historia de supervivencia, también es una historia de abandono, de decisiones institucionales, de familia. En las tranquilas aguas de Trinidad y Tobago, en una jornada como cualquier otra, un grupo de hombres se preparaba para hacer su trabajo. No era una misión de rescate, no era una operación de guerra, era, en apariencia, una rutina de mantenimiento. Sin embargo, lo que comenzó como un día más en la vida de 5 trabajadores del mar terminó convirtiéndose en una tragedia que conmocionó no solo a una nación, sino también a todo el continente. Estamos hablando del caso de los buzos de Paria, 5 hombres que descendieron a las profundidades de un ducto submarino el 25 de febrero del año 2022, y de los cuales solo uno volvió con vida. Pero esta historia no es solo sobre un accidente. Esta historia es sobre negligencia, sobre decisiones que se toman o no se toman cuando el tiempo corre. Es una historia sobre personas, sobre responsabilidades, sobre vidas truncadas y sobre silencio. Hoy vamos a recorrer paso a paso cómo ocurrió esta tragedia. Te contaremos quiénes eran estos hombres, por qué estaban allí, qué salió mal, cómo reaccionaron las autoridades y cómo, a pesar de todo, uno de ellos logró sobrevivir. No se trata simplemente de culpas o de señalar con el dedo. Se trata de entender, de aprender, de asegurar que nada parecido vuelva a suceder, porque las vidas de estos trabajadores valen más que un informe técnico. Durante los próximos minutos nos sumergiremos en los hechos. No verás efectos especiales. No escucharás teorías conspirativas. Aquí encontrarás datos, testimonios reales, reportes oficiales, declaraciones de expertos y, sobre todo, una reconstrucción respetuosa de lo que pasó en ese tubo oscuro bajo el mar. El objetivo de este documental no es alimentar el morbo,
sino dar visibilidad a un hecho que fue noticia solo por unos días, pero que sigue vivo en el corazón de los familiares de las víctimas. Piensa por un momento en esto. 5 personas que se conocían, que confiaban entre sí, que compartían bromas en el barco, que se ayudaban con el equipo de buceo, que hablaban de sus familias mientras descendían al mar, y de repente, la succión, el pánico, la oscuridad, el silencio, aislados del mundo, metros bajo tierra, en un ducto que se volvió su tumba. Esta historia es también sobre la burocracia, la lentitud, el miedo a actuar por temor a consecuencias legales. Y mientras se discutían papeles y protocolos, la vida se iba apagando dentro del ducto. Pero también es una historia de valentía, porque uno de ellos, Christopher Boodram, no se rindió. Nadó en contra de la corriente, con heridas, desorientado, con oxígeno. 5 trabajadores que, como cada día, se levantaron temprano, se pusieron su equipo y salieron al mar a cumplir con su deber. No eran soldados, ni exploradores, ni celebridades. Eran buzos industriales, hombres de mar, técnicos del abismo. Sus nombres no eran conocidos hasta ese día, pero detrás de cada uno había una historia que merece ser contada. Qasim Ali Jr. tenía 36 años, hijo del director de LMCS, la empresa subcontratada. Qasim no vivía a la sombra de su padre. Era un profesional respetado, decidido, con años de experiencia. Su nombre no era una ventaja, era una responsabilidad. Yusuf Henry, de apenas 31 años, era el más joven del grupo, energético, divertido, comprometido. Estaba comprometido con su pareja y soñaba con casarse al año siguiente. Siempre llevaba una sonrisa incluso al borde del riesgo. Faisal Kurban, 57, el mayor, el mentor, un hombre sabio, silencioso, de mirada profunda. Todos lo respetaban, tenía hijos, nietos y una vida dedicada al mar. Era el primero en llegar, el último en salir. Rishi Nagasar, 48 años, hombre de fe. Siempre llevaba una pequeña Biblia en su mochila. Su carácter era tranquilo, confiable. Para muchos, era el equilibrio del equipo. Y Christopher Boodram, el sobreviviente, tenía 43 años y estaba saliendo de una pérdida familiar. Pese al dolor, no quiso dejar a sus compañeros ese día. Fue por compromiso. Fue porque así era él, responsable, solidario. Juntos formaban más que un equipo. Eran una familia bajo el agua, se conocían, se entendían con una mirada. Habían compartido turnos duros, rescatado piezas rotas, enfrentado tormentas. Y ese día, como tantas otras veces, se preparaban para sumergirse con la certeza de que volverían. Nadie pensó que sería diferente, pero lo fue. El trabajo que iban a realizar tenía una descripción técnica sencilla. Retirar una bolsa inflable colocada en un ducto submarino de 30 pulgadas de diámetro. Esta bolsa actuaba como tapón temporal, bloqueando el paso de líquido o gas dentro del tubo mientras se realizaban otros mantenimientos. El ducto en cuestión se extendía por varios metros desde la costa hasta un punto de interconexión con instalaciones terrestres. Era un sistema complejo, pero bien conocido por LMCS. La operación requería precisión. Era esencial entender la presión interna, el flujo contenido y, sobre todo, los riesgos asociados al llamado delta P o diferencia de presión. El delta P es uno de los mayores enemigos de los buzos industriales. Cuando existe una diferencia significativa de presión entre dos puntos separados por una barrera, y esta barrera se remueve, la presión se equilibra de forma violenta, generando una succión brutal. A pesar de que este riesgo es conocido en la industria, los documentos posteriores demostrarían que no se tomó ninguna medida efectiva para controlarlo. No se monitoreó en tiempo real la presión diferencial. No se instalaron válvulas de alivio. No había un sistema de advertencia inmediata.
Los buzos ingresaron confiando en que todo estaba en orden. Y entonces, al retirar la bolsa, el ducto se convirtió en una trampa mortal. Un vacío los absorbió sin aviso, una succión tan potente que arrastró a 4 de ellos como si fueran simples objetos. El quinto, Christopher, luchó por aferrarse y sobrevivir. En ese momento, la tragedia ya se había desatado, pero lo peor aún estaba por venir. Todo ocurrió en segundos, pero para quienes lo vivieron, ese instante pareció eterno. Uno por uno, los buzos fueron succionados al interior del ducto. No fue una caída, fue un arrastre violento, súbito, sin control. En el interior, la oscuridad era total. No había visibilidad, no había espacio para maniobrar. Solo un estrecho cilindro metálico con paredes lisas y sin oxígeno suficiente. Algunos lograron encontrar pequeñas burbujas de aire. Allí intentaron mantenerse con vida, respirando poco a poco, tratando de no entrar en pánico. Christopher recuerda los sonidos, golpes, gritos, el silbido del aire escapando. Recuerda la voz de uno de sus compañeros orando. Recuerda el miedo, el silencio que vino después. Entonces decidió no rendirse. Comenzó a moverse, a reptar dentro del ducto. Sabía que si se quedaba allí, iba a morir, herido, agotado, sin oxígeno adicional. Avanzó durante más de 2 horas. Finalmente llegó al extremo del tubo. Salió a la superficie, donde fue encontrado por trabajadores en la costa. Apenas hablaba. Lo único que pudo decir fue: los otros están allá adentro. Aún están vivos. Y tenía razón. Ocurrió después del accidente. Fue, según muchos expertos, casi tan doloroso como el accidente en sí. Apenas Christopher salió del ducto, comenzó la urgencia por rescatar a los demás. Él había estado adentro. Él los había oído. Y sabía que al menos 3 de sus compañeros seguían vivos. Sin embargo, la respuesta de Paria Full fue inmediata, para detener toda operación. Alegaron que no era seguro, que enviar a otros buzos sería arriesgar más vidas. Pero buzos con experiencia, amigos de los atrapados, se ofrecieron como voluntarios. Tenían el equipo, conocían la estructura, sabían lo que hacían. Y Paria les dijo que no. En tierra, las familias gritaban, rogaban. Los buzos voluntarios discutían con gerentes. La guardia costera fue alertada, pero no tenía experiencia ni autoridad para operar en espacios confinados submarinos. Las cámaras subacuáticas tardaron más de un día en llegar. No hubo presión positiva. No hubo inyección de oxígeno. Mientras tanto, adentro, los minutos pasaban. Esos hombres, atrapados en la oscuridad, con aire limitado, esperaban un rescate que nunca llegó. Y cuando finalmente se autorizó el ingreso de una unidad de inspección, ya era demasiado tarde. Aquella ventana de oportunidad se cerró porque el miedo al error pesó más que la voluntad de actuar. Porque mientras se debatían responsabilidades legales, las vidas se agotaban, minuto a minuto, respiración por respiración. El 28 de febrero, 3 días después del accidente, comenzaron a recuperarse los cuerpos. Los encontraron juntos, en posición fetal, en una cámara de aire. No murieron al instante, no se desmayaron. Resistieron, esperaron, golpearon las paredes, recitaron oraciones y al final, simplemente, se quedaron sin oxígeno. El cuarto cuerpo fue hallado días más tarde,
más lejos dentro del ducto. Cada recuperación fue una mezcla de duelo y furia. Los familiares sabían que había una posibilidad real de haberlos rescatado. Los expertos lo confirmaron. Y sin embargo, todo se quedó en intentos. Christopher fue dado de alta. No volvió al mar. Tiene pesadillas, ansiedad, miedo al encierro. Vive, pero arrastra consigo el peso de 4 vidas. El saldo fue devastador. 4 muertos, una industria cuestionada y un país entero exigiendo respuestas. La presión pública fue tan fuerte que el gobierno creó una comisión de investigación. Durante semanas se escucharon testimonios, se presentaron pruebas, se revisaron grabaciones, y lo que se descubrió fue alarmante. Pari ató sin un plan de rescate. No hubo análisis de Delta P, no se instaló monitoreo interno. No hubo coordinación con cuerpos de emergencia. Se actuó tarde, se decidió mal. La comisión recomendó procesar penalmente a los responsables. La empresa se defendió. Dijeron que no era su responsabilidad, que ellos actuaron con cautela. Pero las evidencias hablaban por sí solas. Se trató de una cadena de errores, de omisiones, de decisiones tomadas desde una sala con aire acondicionado. Mientras los buzos morían bajo el mar, hasta hoy, aún no hay una sentencia firme. Pero la lucha legal sigue. Las familias no se rinden. El caso de los buzos de Paria se convirtió en una referencia obligada para toda la industria del buceo comercial. Se revisaron protocolos, se exigieron reformas, se discutieron nuevos estándares de seguridad. Entre las lecciones más importantes están: el riesgo de Delta P debe evaluarse antes de cada operación. Debe haber sensores y monitoreo continuo dentro de cada ducto. Todo trabajo subacuático debe tener un plan de rescate aprobado. Las autoridades deben estar capacitadas para intervenir de inmediato. Ya no basta con tener seguro, ya no basta con revisar un manual. Lo que ocurrió en Paria demostró que un solo error puede ser fatal y que el silencio institucional puede matar tanto como la presión del agua. Para Christopher Boodram, la vida cambió. Vive con culpa, con miedo. A veces no puede dormir. A veces siente que aún está atrapado. Ya no entra al mar. Ya no bucea. Lleva consigo los rostros de sus compañeros. Para las familias de los fallecidos, la herida no se cierra. Han organizado marchas. Han pedido justicia. Han sido ignorados por autoridades. Algunos han perdido la fe en el sistema, pero no se rinden, porque mientras no haya justicia, la herida seguirá abierta, porque no es solo dolor, es indignación, porque nadie debería morir así. La historia de los buzos de Paria es una de esas que no debería repetirse nunca. Es un espejo de lo que pasa cuando el protocolo vale más que la vida. Cuando el miedo a la responsabilidad es más fuerte que el deber de actuar. 5 hombres descendieron al mar ese día, 4 no regresaron. 1 vivió para contarlo, pero todos dejaron una lección. El trabajo invisible también merece protección. La vida del obrero, del técnico, del buzo, vale tanto como la de cualquier gerente. Y cuando se pierde una vida por una omisión, no fue un accidente, fue negligencia. Este documental es un homenaje, pero también una advertencia. Que nunca más una empresa deje de actuar por temor. Que nunca más una familia reciba excusas en lugar de respuestas. Que la historia de los buzos de Paria no se repita jamás. Si esta historia te conmovió, te impactó o te dejó pensando, no olvides apoyarnos. Dale like al vídeo, compártelo con alguien que valore estas historias reales y estremecedoras. Y sobre todo, suscríbete al canal para no perderte más casos como este. Aquí exploramos las tragedias más oscuras, los misterios más inquietantes y los relatos que muchas veces el mundo olvida. Porque recordar también es una forma de justicia. Gracias por ver y nos encontramos en el próximo vídeo.